Hola, muy buenas noches a todos los asistentes. Es un placer contar con su presencia en esta sesión médica mensual tan especial. ¿Por qué tan especial? Porque, bueno, pues nos encontramos reunidos tres sociedades importantes aquí en Michoacán, en la Sociedad de Anestesiología, la Sociedad de Terapia Intensiva y la Sociedad de Urgencias, Urgencias Médicas. Agradecemos a quienes hicieron posible esta sesión, a la doctora Maribel Mejía, que es la presidenta del Colegio de Medicina Interna de Michoacán, al doctor Jorge Isaac Coria, presidente del Colegio de Anestesiología del Estado de Michoacán, al doctor Gonzalo Juan Flores, presidente de la Sociedad Michoacana de Medicina de Urgencias y Emergencias, y también agradecemos ampliamente a la licenciada Marilu Jacobo, representante médico del laboratorio Kiesi, por brindarnos todo su apoyo para que se llevara a cabo esta sesión médica tan importante. De igual manera, también damos la bienvenida a la doctora Selene Luna Vilchis, quien cuenta con un amplio currículum y agradecemos su presencia. Ella es médico general por la Universidad La Salle. Cuenta con también la especialidad de medicina de urgencias por el Hospital Adolfo López Mateos en el ISSSTE. Es médico de terapia intensiva, o bueno, más bien egresada de terapia intensiva por el Hospital 20 de Noviembre. Cuenta con una maestría en Administración en Sistemas de Salud por la Facultad de Administración de la UNAM y actualmente es jefa del Servicio de Urgencias en el Star Médica y San Angelín. Pues bueno, adelante, doctora, agradecemos su presencia el día de hoy. Hola, hola. Muchísimas gracias y de verdad que quiero felicitarlos al estar tres sociedades. Eso quiere decir que dejamos muchas cosas atrás, desde el ego, desde como decir esto es mío y esto no es tuyo, y sin embargo estamos viendo esta unión. De verdad que los felicito, me da muchísimo gusto. Y pues bueno, yo vengo a hablarles precisamente de un nuevo medicamento que verdaderamente va a ser un aliado y quiero que lo tomen en cuenta. Y voy a empezar justamente con un caso clínico. En el Hospital de San Angelín nosotros tenemos un convenio con la seguridad pues de los policías. Entonces, justamente nos llegó un llamado que iba a llegar pues una ambulancia aérea con un paciente masculino 28 años que tenía heridas por proyectil arma de fuego en la cabeza. No sabíamos exactamente cuántas detonaciones ni exactamente qué había sucedido ahí. Sin embargo, pues nosotros ya estábamos listos, ¿no? Ya estábamos en el área de choque. En eso, pues va llegando precisamente la ambulancia, llegan los médicos que acompañaban al paciente y pues nos dimos cuenta que ya estaba intubado, pues estaba precisamente vendado de la cabeza, traía unas ondas endopleurales y pues bueno, sabemos que no siempre pues tienen las mejores infusiones en cualquier tipo de ambulancia, ¿verdad? Cuando llega con nosotros, nos dimos cuenta que la presión estaba en 202/99 y la frecuencia cardíaca estaba en 120. Ya de ahí, pues como que nos asustamos porque dijimos, bueno, a lo mejor y se les fue la norepinefrina porque traía infusión de norepinefrina, midazolam, propofol y dijimos, bueno, vamos a darle chance, ¿no? Apagamos tantito las infusiones y dijimos, vamos a seguir explorándolo. Empezamos precisamente nosotros a llenar pues todos los antecedentes y pues nos dimos cuenta que tiene, ay, perdónme, antecedente de hipertensión arterial sistémica de 5 años de evolución y pues está muy joven, ¿no? Dijimos, bueno, no pasa nada, lo vamos a seguir viendo y justamente pasan aproximadamente unos 30, 40 minutos y vimos que la presión seguía todavía elevada. En ese momento pensamos, ya no es el efecto de las aminas, o sea, completamente ya no es el efecto de que a lo mejor estaba mal canalizado, que se les fue el famoso flush, ¿no? Que luego se les pasa el medicamento. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Le llamamos precisamente pues a neurocirugía para ver cuál iba a ser el plan. Y si ustedes se dan cuenta, precisamente en la tomografía, se las voy a volver a... ¿Podemos ponerle play, por favor? Se ven ahí las esquirlas, se ve el edema, se ve cómo pasa completamente, ¿no? Por la masa encefálica y preguntamos al neurocirujano, oiga, ¿qué va a pasar con este paciente? ¿Lo va a meter en este momento? ¿Es adecuado que lo vayamos preparando? Y me dijo, mija, pues si lo tienes con esa presión, ¿tú crees que lo voy a pasar? Dije, bueno, creo que tienes razón.
Y entonces, en ese momento, pues justamente decidimos iniciar clevidipino. Y entonces empezamos por la vía central. La ventaja que ya tenía este paciente es que, bueno, ya venía canulado, ya tenía el central, o sea, literal, pues nos los habían dejado pues puestito, ¿no? Ya para pasarlo a quirófano. Empezamos la infusión de clevidipino y si ustedes se dan cuenta, precisamente, nosotros empezamos a ver desde que llega la tensión arterial. En este momento, cuando ya nos dimos cuenta que pues como que no era ya este efecto de las aminas, es cuando empieza a ver el descenso. Y también este es conforme nosotros lo subimos a la terapia intensiva, porque aparte el neurocirujano dijo, no, por el momento no se beneficia para la cirugía. Y yo así de, ok, algo tendrá que hacerle el doctor, ¿no? Posteriormente, cuando lo subimos a la terapia intensiva, pues si se dan cuenta, ya está dentro de metas y ya nos habíamos pasado un poquito más. Y con esto, justamente, ya que capté su atención, ahora sí vamos a hablar de todas estas patologías y vamos a iniciar con la hipertensión perioperatoria. De aquí, de todos los anestesiólogos, porque yo sé que me están escuchando, pues ya saben que aproximadamente hasta el 25% de todos los pacientes que van a ingresar a una sala pueden llegar a presentar un descontrol hipertensivo. Y esto no quiere decir que sea propiamente por un mal control del paciente, pero nosotros ya sabemos que también la ansiedad, el dolor, una anestesia que no ha sido llevada adecuadamente, puede llegar a ocasionar precisamente este descontrol. Y entonces, si esto sigue, ya cuando un paciente está dentro de quirófano, pues existe una disfunción de las células endoteliales cuando justamente el cirujano ya se encuentra incidiendo en el área, ¿no? Y esto, ¿qué va a aumentar? Pues precisamente las resistencias vasculares y va a haber una preservación del gasto cardíaco, pero esta misma lesión que va a estar generándose constantemente va a hacer que haya una alteración en la relajación del músculo liso. Y si hay una alteración, ¿qué va a pasar? Pues el paciente se va a seguir descontrolando. Y pues bueno, justamente de todos estos riesgos que va a tener el paciente durante el evento quirúrgico, pues simplemente, ¿no? ¿Qué dicen los cirujanos? Oye, cuídamelo, porque si no, sigue sangrando. Oye, aguas, porque si no, podemos también tener falla del ventrículo izquierdo. Oye, y a veces no nos damos cuenta, cuando el paciente sale de la cirugía, también puede llegar a tener encefalopatía hipertensiva. Y no nos damos cuenta hasta que ya está en el área de recuperación. Entonces, no hay una receta de cocina que nos diga exactamente cómo tratar a un paciente, pero sí tenemos nosotros todas las opciones y debemos de conocerlo y cuál va a ser mejor para el paciente. Y justamente algo bien importante que también he llegado a ver yo en la terapia posquirúrgica. Muchas veces, no me van a dejar mentir, estos descontroles que existen durante la cirugía, se ha visto que hay una incidencia para una lesión renal aguda. ¿Cuántos pacientes no se tienen que llegar a operar y ya están en un estadio 3, en un estadio 4? Y si nosotros todavía los metemos a quirófano, pues por supuesto que si no los cuidamos, seguramente van a necesitar una terapia de sustitución renal. Por eso es necesario evitar estos descontroles, estos picos, tanto como hipotensiones a los pacientes. Eso es muy importante. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos pacientes que van a tener neuroemergencias? Ah, pues miren, nosotros ya sabemos que un evento vascular isquémico es de las situaciones más comunes que nos van a llegar, inclusive hasta la consulta. ¿Cuántas veces no le han dicho, ay, doctor, es que, ¿qué cree? Que ya no se mueve de la mitad o se fue a dormir y ya nunca despertó? O sea, sí nos ha pasado y es muy común. Y justamente nosotros ya sabemos que si hay algún accidente cerebrovascular, por minuto que existe un coágulo, se pierde 1.9 millones de neuronas. Imaginémonos cuando llega a la hora. Es una pérdida hasta de 120 millones de neuronas, lo que se ve traducido precisamente a un envejecimiento de 3.6 años. Y bueno, no sabemos envejecer. O alguien ya se está cuidando, alguien ya sabe los ejercicios, alguien ya se controló la hipertensión, la dieta, el colesterol.
Sabemos que no somos muy buenos en eso, ¿verdad? Pero justamente recordar, el tiempo es cerebro. Y entonces, ¿qué va a pasar con aquellos pacientes con hemorragia intracraneana? Pues bueno, ya está bien descrito. Esta patología va a representar precisamente del 10 al 30% de un paciente con un evento vascular. Es un número bastante grande. Y justamente la mortalidad ni se diga, ¿no? Porque cuántas veces de chin, ya tenemos un hemisférico, o ya se transformó, o ya creció demasiado, o ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo va a estar precisamente en un hospital, en la terapia? Vamos a ver la gastrostomía, la traqueostomía. Por eso es que la mortalidad aumenta demasiado en los primeros 30 días. Y justamente más del 90% de los pacientes llegaron con un descontrol hipertensivo, ¿no? Y entonces, si nosotros no controlamos inmediatamente, pues ¿qué va a pasar? Una expansión del hematoma. ¿Qué va a pasar entonces? Las directrices, ¿no?, del corazón nos dicen, oye, en ese momento que tú ya tienes y que identificaste al paciente, sí o sí trátalo. ¿Para qué te esperas? No pierdas tiempo. Y aquí, precisamente, nos dice la AJA, ya para el cambio del 2026, muy importante, la titulación y control. Te dice, ok, te voy a presentar más adelante unas tablas en donde tú vas a poder escoger el mejor antihipertensivo dependiendo de la patología de tu paciente. Pero lo que más importa precisamente es que la titulación sea cuidadosa y que tengas un adecuado control. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que de repente, bueno, ponle la infusión de nitro? Trrr, chin, ya nos fuimos. Bueno, préndele ahora la norepinefrina. Entonces ahí como que no nos ponemos de acuerdo. Y justamente te pide también que hay que evitar los picos y la variabilidad. Eso es muy importante. Y entonces la ESO también del 2026 te dice, oye, no hay un consenso claro, pero sí o sí tienes que seguir cuidando a ese paciente hasta las 24-72 horas. Y yo te sugiero y te recomiendo que estés en un rango entre 110 y 140, en un fase hiperagudo. Y entonces, justamente dentro de todos estos cambios que ya se vienen haciendo, porque acuérdense que ya cambia, ¿no? Ya no se llama crisis hipertensiva, ya ahora se llama presión arterial marcadamente elevada, ¿no? Y entonces, esto es un poquito difícil porque lo voy a poner en varios contextos. ¿Qué pasa con los de urgencias? ¿Qué pasa si lo encuentran a lo mejor con el médico de primer contacto? Va a decir, chin, y entonces es una crisis, y entonces lo mando a urgencias, y justamente ya en un evento isquémico agudo, en donde ya tenemos una neuroimagen y que efectivamente ya dijiste, no, pues sí, si era isquémico, las recomendaciones precisamente que te da, incluyendo que no tenga una terapia de reperfusión, porque posiblemente no lo vayas a tener en ese momento, te dice, a ver, sí o sí, es muy importante que tú mantengas a ese paciente estable. Hay que recuperar la volemia del paciente, hay que hacer esos cambios de electrolitos, hay que estarlo vigilando y sobre todo, tratar la base. Si es un infarto, si es una preeclampsia, si es una falla cardíaca, para que entonces ya tú veas una terapia de reperfusión. Y si tú ya estás considerando una terapia de reperfusión, aguas, aquí te marca, la tensión arterial tiene que bajar y estar menor a 185 sobre 110. Si no, vas a tener muchísimo problema para la trombectomía o para una trombolisis. Y justamente aquí quiero hacer un paréntesis porque el clevidipino no es un medicamento nuevo. Aquí aguas. Este medicamento ya lleva en Europa aproximadamente unos 10 años. Y esto porque ya está incluido en las guías de la AJA desde el 2018. Pero bueno, es como todo, ¿no? Dijimos, esto no lo tenemos, pues ¿para qué me lo aprendo? Pero ya lo tenemos justamente desde el 2018 y nos dice, si tú tienes un evento vascular isquémico, tu primera opción te lo marcan, es el clevidipino y empiezas de 1 o 2 miligramos. Bueno, no tengo clevidipino, pues sin problema te puedes ir a la betalol o a lo mejor nicardipino, pero yo no he visto nicardipino aquí, a lo mejor allá en el norte, un poquito más arriba,
y ellos sí tengan ese medicamento, ¿no? Pero para que vean que esto ya está escrito desde el 2018. Sin embargo, la molécula apenas va llegando a América Latina. Eso es algo muy importante. Y justamente también nos marca dentro de las directrices, justamente, pues mira, tú puedes ir iniciando el clevidipino para que llegues a las metas indicadas y entonces decidas cuál va a ser o qué es lo mejor y lo que tienes de alcance para el paciente de acuerdo al tratamiento, envío, derivación, una trombolisis o una trombectomía. Y justamente también te dice, oye, dentro de las recomendaciones, por favor, no se te olvide que si el paciente va a entrar a una trombectomía, siempre tienes que estar manteniendo y cuidando esta tensión arterial al mínimo 24 horas hasta después también del procedimiento, ¿ok? Y otra patología que luego también no le ponemos como mucho enfoque en el área de urgencias, ay, ya se nos cayó el borrachito. Sí, no, pues ya como que se cayó de unos 4 metros, pero pues mira, respira, no pasa nada. Aviéntalo ahí a la orilla. Bueno, pues aquí justamente les voy a decir, este artículo está muy bonito porque sí nos dice, cuida a tu paciente con un TCE moderado a severo, porque si no lo cuidas, seguramente si no tienes una tensión arterial controlada, puedes hacer una herniación. Si no lo cuidas y empieza con esa cefalea intensa, puede haber una disección arterial y sobre todo vasoespasmo. Y entonces todo esto nos va a llevar a una hipercoagulabilidad que al final, oye, ese paciente que se me cayó, como que ya dejó de hablar. ¿Qué le habrá pasado? Pues yo creo que ya se nos eveció justamente por no estar cuidando a nuestro paciente. Y tenemos estos 3 estudios en donde nos dice, oye, aguas con tu paciente. Si se golpeó, tiene un TCE de moderado a severo, mira, el Chestnut nos dice, yo te sugiero que tu tensión arterial sistólica nunca sea menor a 90, porque si no, entonces todas estas citocinas, el calcio, el glutamato, va a empezar a generar mayor daño y también hipercoagulabilidad. El EPIC nos dice, oye, pero también me di cuenta y yo te sugiero que la tensión arterial a la que mejor se ha visto y reduce la mortalidad es precisamente entre 180 y 130 de sistólico. Y el IMPACT justamente nos dice, oye, pero ¿sabes qué? Yo todavía vi mejor la resolución, hubo menor morbilidad, además de que el paciente tuvo menor tiempo de estancia hospitalaria, si tú le cuidabas una tensión arterial sistólica entre 120 y 150 con una media entre 85 y 110. Eso es lo que yo te sugiero para que empieces a cuidar a tus pacientes. ¿Y qué va a pasar entonces con esto nuevo, no? ¿Qué va a pasar con esa tensión arterial marcadamente elevada? Pues bueno, algo muy importante, y es lo que estábamos hablando, México, ¿qué va a pasar? Fíjense muy bien, desde los casos, en la década de 1990 había 20,000 casos por año en los reportes de hospitales grandes. Todos esos pacientes de, ay, me duele la cabeza, como que me empecé a marear un poquito, empieza a subir para la década de los 2000, 35,000 casos al año, que traduce alrededor de 12 millones de visitas al área de urgencias. Es un número muy grande, ¿no? Por eso es que se saturan los servicios. Y entonces, para la década del 2020-2025, esas visitas se duplicaron, fueron 22 millones de visitas al año. Todos esos pacientes sentados esperando y que de repente ya no se mueven. Oiga, doctora, yo estaba aquí sentada y como que ya no, la mano del lado derecho ya no más, no furula. Entonces, imagínense, y justamente esta proporción es del 1 al 2% de las consultas de primer contacto. Ahora, ¿cuáles van a ser estas manifestaciones? Que es bien importante. Ya sabemos que dentro del sistema nervioso central podemos tener encefalopatía, un evento vascular hemorrágico, hemorragias subaracnoideas, hemorragia retinal, que casi nunca nosotros empezamos o hacemos fondo de ojo. Y esto es una urgencia real. Debemos de ya incluirlo a la exploración física. Del sistema renal, ¡ay, tantita sangre! No pasa nada, padre. También es un sistema renal en donde ya tiene una manifestación a órgano blanco. Y para el sistema cardiopulmonar, lo más severo, ¿no? Un edema agudo pulmonar. Entonces, justamente dentro ya de todos estos cambios, ¿qué nos dice la AJA?
oye, pues ¿sabes qué? Debes de tener mucho cuidado y aquí yo te voy a ayudar. Esta tablita viene ahí en las guías y nos habla precisamente. Aquí del lado izquierdo tenemos precisamente todas las comorbilidades y el medicamento que se sugiere que sea de primera elección para el manejo. Y te dice, es muy importante, si tú tienes una disección aórtica, pues ¿qué queremos? Bajar la tensión arterial inmediatamente y también la frecuencia cardíaca. ¿Sabes qué? Puedes usar esmolol o labetalol. Si tú tienes un edema agudo pulmonar, yo te sugiero por orden que empieces con el clefidipino, nitroglicerina y posteriormente el nitroprusiato. Y entonces así empezamos con todas las patologías. Si ustedes se dan cuenta, esto es de la AJA completamente, en donde ya tenemos a clefidipino siendo la primera opción como molécula y tratamiento para este tipo de patologías. Y me voy a atrever a hablar precisamente de una disección aórtica. En el Instituto de Cardiología ya se utilizó para un paciente y afortunadamente se logró bajar la tensión arterial, no se vio lastimado el gasto, no hizo taquicardia refleja y pudo entrar a quirófano. Eso quiere decir que no hemos explorado completamente el medicamento. Y entonces, ¿qué consideraciones te dice la AJA para que también ustedes, dependiendo de lo que tengan, ¿no? Porque qué tal que les digo, usa clefidipino, me vas a decir, pues eso ni siquiera lo tengo en mi hospital, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo voy a tratar? Ah, bueno, la AJA te dice, para que tú sepas cuál es el mejor tratamiento, siempre debes de tener en cuenta el inicio de acción. Posteriormente, ¿cómo lo vas a revertir? Eso va a ser muy importante. La selectividad arterial o venoso y sobre todo la titulación. ¿Y por qué digo la titulación? Porque, híjole, ya empezaron la nitroglicerina y llega el turno de la tarde. Ay, no, lo preparó el de la quítalo y ponle los 50 en 250. Y entonces cambia de servicio y se va entonces a una terapia o a medicina interna. Ay, no, esos de urgencias. No, ¿sabes qué? Vuélvelo a quitar. Y justamente eso aumenta la mortalidad para los pacientes. Y también, sobre todo, vigilar los riesgos de sobredosis, ¿no? A mí me ha tocado, no sé ustedes cómo les ha ido, pero justamente cuando se empieza a bolear a los pacientes con el abetalol, de repente esas bradicardias extremas que dices, oh my God, cuídame, ¿no? Porque, y más para los pacientes mayores de 70 años, no sé cómo les ha ido a ustedes. Y vamos a hablar también de la nitroglicerina, cuando de repente ya la infusión les duró 2 días, que dices, oye, ¿y como cuánto tiempo más le vamos a dejar la infusión? Y de repente tu lesión renal y entonces empiezas con la norepinefrina del otro lado. Justamente tenemos que ver el perfil de eventos adversos, la dosificación y la administración, que va a ser muy importante, y el volumen de infusión. Todo eso te dice la AJA que debes de tener mucho cuidado. Aquí ya yo se los puse, miren, más fácil no puede ser. Justamente ya tenemos aquí el clefidipino que te dice que es un bloqueador de canales de calcio y su vida media inicial es menos de 1 minuto. Eso está perfecto, ¿no? Pero ahorita les voy a seguir hablando de esto. Y entonces aquí viene justamente el abetalol. Bueno, es adrenérgico y bueno, vida media 5.5 horas. Por eso les digo que aguas con esas bradicardias. Y entonces, ahora sí, vamos a hablar de la molécula. ¿Qué es el clefidipino? Aquí les pido, miren, ¿a qué molécula les recuerda? Está blanquito, lechosito, pues al propofol, ¿no? Entonces, es blanquito como propofol, entonces debe ser lipídico. Aquí, clevidipino es un bloqueador de canales de calcio en adultos mayor a 18 años. Esto es muy importante. Todavía no tenemos estudios que lo avalen para menores de edad, ¿ok? Y este actúa selectivamente en el músculo liso arterial, bloquea los canales de calcio. La dosificación es de bajo volumen, eso es algo muy importante, y es un solo vial de 50 mililitros. Ahorita les voy a explicar. Y para los que les gusta así como que, ¿y cuántas kilocalorías? ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues bueno, no se preocupen. Aquí ya habíamos hablado que se parece al propofol, pues justamente porque el metabolismo es lipídico. Entonces, para aquellos pacientes que tengan alguna hiperlipemia, pues no se lo podemos poner, o que tengan eventos de pancreatitis aguda, tampoco lo podemos usar. Y sobre todo, si tenemos alergia a la soya
productos de la soya o del huevo. Aquí hay otra situación. El clevidipino solamente es de uso intravenoso. ¿Eso qué quiere decir? No podemos estar dando inyecciones ni ponerlo de manera intratecal y sobre todo no utilizar bolos. Ahora, el fármaco es de red fría. Eso no significa que todo el tiempo lo vamos a tener en el refrigerador. Se sugiere que se mantenga en refrigeración y una vez que se saque, por ejemplo, a un carrito de paro, puede estar ahí aproximadamente de 30 días sin que se haya abierto, ¿ok? Entonces, es una temperatura a la cual puede estar hasta 23 grados que sea constante. Y bueno, aquí, para los que son como más intensos, bueno, ¿y entonces cuántas kilocalorías y la osmolaridad? 341 de osmolaridad. ¿Eso qué nos traduce? Que puedes utilizarlo por vía periférica. Y entonces no te va a causar flebitis y entonces no va a pasar nada para que cuando llegue la jefa te diga, oiga, doctor, eso está pasando por periférico. Sí, no hay ningún problema, ¿eh? No pasa nada. Tenemos 341 de osmolaridad y nos da aproximadamente 2 kilocalorías. ¿Listo? Creo que vamos hasta ahí bien, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a iniciar? ¿Se acuerdan que les dije que es un frasquito así blanco? Ya no se diluye, ya no se tiene que colocar o aforar, simplemente directo del frasquito se va a colocar a la vía, lo conectan a la bomba de infusión, lo ponen directamente a su paciente y entonces vamos a iniciar precisamente la infusión. Acuérdense aquí, no se titula por peso. ¿Eso qué quiere decir? Para que ya no nos hagamos bolas y de por sí con la Nore y la Vaso decimos, ay, creo que está pasando a punto. No, no, ya aquí es lo mismo, esos precisamente 2 miligramos que son los 4 mililitros, es lo mismo a una paciente de 45 kilos a un paciente de 120 kilos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tenemos que hacer conversión para saber a cuántos miligramos está pasando el medicamento. Y entonces, aquí la titulación siempre se sugiere que sea cada 90 segundos. Sin embargo, yo les digo, eso siempre va a ser dependiendo de la patología y de las metas que ustedes quieran llegar con el paciente, porque no es lo mismo que llegue una hemorragia intracraneana a que nos llegue un descontrol hipertensivo que tenga 210/100 y el señor esté como si nada, a que tengamos pues un EBC isquémico. Entonces, la titulación va a ser dependiendo de a las metas que ustedes quieran llegar en ese momento con su paciente. Sin embargo, las guías nos dicen, cada 90 segundos tú puedes ir aumentando la dosis para llegar a la meta. Aquí algo bien importante, no se administra en bolo, no está indicado. Algo muy padre es que la vida media es de 1 minuto. ¿Eso por qué? El cleridipino se va a metabolizar por esterasas plasmáticas, no pasa por vía del riñón, no pasa por vía hepática y no tiene interacción con otros medicamentos. Ahorita les voy a dar un ejemplo. O sea que si ustedes están pasando infusión de buprenorfina, están pasando el midazolam, sin ningún problema pueden pasar también el propofol. Obvio, acuérdense que los lípidos van en una vía aparte, ¿no? Pero es la misma infusión. Ahora, aquí es muy importante lo que yo les decía, como es por esterasas plasmáticas, justamente, pues esterasas plasmáticas tenemos en toda la sangre. En el momento en el que va pasando el cleridipino y va haciendo acción y va vasodilatando, a los 3 minutos ya tenemos una esterasa que está precisamente limpiando. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes apagan la infusión del cleridipino, 1 minuto y medio, el paciente otra vez va a despegar. ¿Por qué? Porque ya se está metabolizando el medicamento. Y eso es algo muy importante, eso es algo muy bueno, porque si dicen, chin, ya me pasé y yo no le quería bajar tanto la TA, se pueden regresar y automáticamente otra vez ver el nivel que va aumentando la tensión arterial. Ahora, vamos a ver justamente, bueno, ¿y de dónde saco todo esto? Les voy a platicar un poquito. Tenemos estos estudios del ESCAPE 1, ESCAPE 2, el ECLIPSE, que fueron precisamente en hipertensión perioperatoria, pacientes cardiovasculares. Tenemos el Velocity, que se hizo en las áreas de urgencias, y tenemos el Accelerate, que nos habla de una hemorragia intracerebral. Y entonces, aquí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque sí hay una comparación del clevidipino con la nitroglicerina, en donde se vio que precisamente esas disminuciones o esos picos eran muchísimo menos con el clevidipino
que con la nitroglicerina. También hubo una comparación del clevidipino con el nitroprusiato, dando el mismo resultado, y al final el clevidipino con el nicardipino. Aquí, pues sí hubo, híjole, como que se peleaban entre los dos, no hubo muchísima diferencia. Y justamente lo que se empezó a medir es que el clevidipino se mantenía casi siempre en la recta, las excursiones que había para picos hipertensivos eran muchísimo menos que con todos los demás medicamentos y nunca se vio precisamente datos de hipotensión porque se controlaba todavía más con el clevidipino. Y entonces, aquí justamente está, si se dan cuenta, hubo menos elevaciones, muchísimo menos excursiones con el clevidipino que con la nitroglicerina, casi la mitad de eventos. Y justamente también con el nitroprusiato, mitad de eventos, mitad de excursiones, casi no hubo precisamente este descontrol, pero en donde sí, era lo que yo les decía, en nicardipino no hubo como tanta diferencia. Y entonces, precisamente en el Velocity, en donde se integraron varios pacientes, en donde la inclusión era que todos los que iban a entrar al estudio tenían una tensión arterial sistólica mayor a 180, pues sí se vio precisamente que a los 30 minutos esta tensión arterial iba disminuyendo. Aquí está el lapso de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué se vio precisamente? Que no había tantos picos, tantas excursiones, tantas hipotensiones con el uso de clevidipino. Y el tiempo promedio para alcanzar el objetivo en ese momento era hasta de 10 minutos. Por eso yo les digo, va a depender muchísimo de la meta a la que ustedes quieran llegar con el paciente. Y precisamente en el Accelerate, en donde se incluyeron, pues precisamente que el paciente pues tuviera una hemorragia intracraneana y que tuviera una tensión arterial sistólica mayor a 160, aquí sí se llegó a ver también precisamente a los 10 minutos aproximadamente ya un control en la tensión arterial. Si vemos aquí 185 al minuto 0, al minuto 5 ya tenemos 170 y cuando llegamos a los 10 minutos a 160. Aquí sí hubo una situación importante. Mencionó miligramos y el tiempo máximo que se utilizó con este paciente fueron 18 horas. Aquí, importante, fue un solo caso. Sin embargo, las excursiones también no fueron tan notorias. Siempre hubo un descenso de la tensión arterial de manera controlada. Y aquí les voy a presentar un caso clínico. Este me gusta mucho porque es muy sencillo. Así como les presenté a la herida por proyectil de arma de fuego, les presento a mi paciente, 87 años, llegó en ambulancia. Esta paciente llegó porque nos dicen los paramédicos, oiga doctora, viene gritando de dolor, ya tiene antecedente de múltiples fracturas y son todas patológicas. De hecho, ya está en protocolo por algología porque pues va a ser ahí un bloqueo, pero pues o sea, ya le pasamos de todo a la señora, ya se tomó medicamentos y nomás no la controlamos. Y yo dije, bueno, ¿y la traen por el dolor? Ah, bueno, sí, pero pues ahorita le vamos a platicar, doctora, y yo, a ver, está bien. Les voy a adelantar. Bueno, ahorita les adelanto. Dentro de las antecedentes nos dice que la señora pues ya tiene 30 años de evolución y ella toma candesartán 16 miligramos e hidroclorotiazida. Ya nos estamos acercando a la dosis máxima, ¿no? Y una arritmia no especificada, por lo cual ella toma propafenona 150 miligramos. La instrumentación lumbar, que ya también ha sido en múltiples eventos y siempre queda con esta secuela del dolor. Además de que ella ya llegó toda parchada con buprenorfina y la señora seguía revolcándose de dolor y en la ambulancia le dieron sus 10 miligramos de diazepam y su paracetamol. La señora venía como si no le hubieran pasado nada. Como buen urgenciólogo, dijimos, a ver, enséñanos, vamos a hacerle un electrocardiograma, vamos a ver qué tiene. Pues sí, efectivamente ya tiene su bloqueo de rama izquierda y por ahí datos de una FA. Dijimos, bueno, está bien, le queda su propafenona, pues hay que seguirlo pasando. Y entonces llega con esta tensión arterial, 198, 102. Y dije, bueno, la señora, pues por supuesto que tiene un evento de dolor, por supuesto es que va a estar pues hipertensa, vamos a darle tratamiento vía oral, le dimos la propafenona porque no se la había tomado, le pusimos una infusión de buprenorfina, le volvimos a repetir el paracetamol, pasamos diclofenaco, pero la señora estaba que no aguantaba. Pasaron aproximadamente 30 minutos, empezó ya a hacer efecto la infusión de buprenorfina y de todo lo que le habíamos metido, pero
la tensión arterial no bajaba. Y les dije, ¿saben qué? Pues bueno, no viene como tal con un evento hemorrágico, no viene como tal con un infarto, pero tampoco la voy a dejar con esa tensión arterial. Y si viene para una instrumentación, ¿ustedes creen que me la van a aceptar? Pues no, ¿va? Me van a decir, no, doctora, que se vaya, ¿no? Y justamente la canalizamos, quiero enseñarles su manita, de esas venitas que quiere salvar hasta el final, canalizada por vía periférica, y este blanquito, precisamente, es el clevidipino. Está pasando además la infusión también de la buprenorfina. Entonces, ¿qué les quiero decir? No hubo interacción, la tensión arterial estuvo bajando y estuvo pasando por ese medio. Entonces, si se dan cuenta, aquí va, 198, 102 con lo que llega con nosotros. Y dije, bueno, vamos a darle vía oral. Pues creo que no fue tan bueno porque empezó a subir otra vez. Y dije, no, a ver, no podemos mantenerla así, tenemos que darle tratamiento, no me la van a aceptar para meter a quirófano, pues hay que hacerle algo, ¿no? Hay que bajar esa tensión arterial. Aquí ya empezamos justamente el clevidipino y si ustedes se dan cuenta, siempre fue para abajo, no hubo estas excursiones y no utilizamos una dosis máxima. Yo me quedé precisamente en los 4 miligramos que equivalían a los 8 mililitros. Con esta tensión arterial subió a terapia intermedia. ¿Por qué no subió a piso? Bueno, porque en piso pues no hay monitores, no hay quien esté como checando a cada rato la tensión arterial para ver que no nos estemos pasando tampoco y no tener estas excursiones ahora de hipotensión. Por eso es que subió a la terapia intermedia. ¿Terapia intermedia y cuánto tiempo? Afortunadamente, como ya habíamos iniciado el traslape temprano, estuvo unas 12 horas, pasó a quirófano y ya cuando salió de quirófano, sin ningún problema se fue a piso de hospitalización con esta tensión arterial. Y dosis máxima, les digo que fueron los 4 miligramos, que equivale a los 8 mililitros. ¿Les gustó? Suena muy fácil, ¿no? Les juro que sí. Nada más es cuestión de que lo quieran probar. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿No, no han tenido pacientes así? Acá no hay, aquí nos hipertensan, ¿no? Está bien, mande. El, el traslape al retirarlo, ¿con qué se sugiere? Iniciar terapia doble, terapia triple, y cuando se suspende, ¿cuál es el incremento de la presión sistólica esperada? ¿Y cuál sería una indicación de reiniciar? Justo. Yo siempre les digo que la terapia, en el momento en el que ustedes ya hayan iniciado el clevidipino, que no pase más de las 4 horas. Porque como es un medicamento que se va a degradar por esterasas, pues por supuesto ustedes lo van a pagar y en ese momento pues se va a empezar a elevar la tensión arterial. Siempre yo sugiero a las 4 horas que empiecen vía oral y doble, un ARA2 y diurético. Y las guías de cardiología también te lo indican. Ahora, que si tú sigues todavía la infusión, aproximadamente en lo que empieza a hacer el efecto de los medicamentos, te van a quedar otras 2, 3 horas. Si en caso de que no tuvieras un adecuado control, te puedes ir por un tercer medicamento. En ella, bueno, ya se tenía propafenona. ¿Qué nos puede seguir? Tuve yo un caso, pero este fue un paciente ya renal. Él ya estaba en sustitución y justamente tenía una tensión arterial de 200 sobre 100. A pesar de que se dializó, utilizamos nosotros telmisartán, posteriormente utilizamos metoprolol, no jaló, y entonces terminamos nosotros pues reiniciando otra vez el clevidipino. Nos dimos cuenta que ya también tenía una disfunción ventricular. Entonces, lo que se hizo fue nuevamente meter a terapia de sustitución, bajar todo este excedente de líquidos, continuar nuevamente con la vía oral y entonces ya no tuvimos otra vez un evento. Pero si tú ves que en ese lapso de 3 horas, irte a una tercera, irte a un cuarto, y si no, entonces supera ahora sí que las metas, volver a reiniciarlo. Es muy raro cuando haces un adecuado traslape y mantienes el control. Lo que yo he tenido de dosis máximas casi siempre han sido máximo unas 10 horas, 6 horas, no más. Pero sí tienes que empezar a hacer un traslape adecuado. No sé si alguien más tenga otra pregunta. ¿Cuál es el precio de clevedipino? Precio de clevidipino. No sé. El área administrativa lo va a contactar. No, pero sí sé que más o menos equivale a una caja de labetalol
porque también ya me lo han preguntado, me han dicho, bueno, oye, ¿y cuál es ahora sí que la ventaja del abetalol a tu clevidipino? Yo les digo, mira, el abetalol a mí en lo personal me hace mucha bradicardia. Sí, en efecto, el efecto te dura hasta 6 horas, 7 horas. Yo he visto pacientes que lo han podido depurar hasta 10 horas y siguen todavía hipotensos. Ahora, una cajita de la Betalol creo que cuesta, voy a meterme en precios, como 3,500 pesos, y en lo que tú haces una infusión y el bolo, ya te echaste 2 cajitas. Entonces ya te fuiste con los 7,000 pesos. Y más o menos la infusión te va a durar unas 6 horas, 5 horas, y en cambio el Filipino, no sé bien el precio, pero mándeme de día y puedes empezar a hacer el traslape muchísimo más fácil y sin que tengas tanto efecto adverso. ¿Alguien más? Aquí en Michoacán no se infartan. Morelia, perdón. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco y felicidades por estar juntos, las 3 escuelas. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Agradecemos su ponencia, fue muy enriquecedora. Y bueno, me gustaría sobre todo invitar también a los 3 presidentes de la sociedad de anestesiología, urgencias y medicina interna, porque quieren darle unas pequeñas palabras. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí presentes. Realmente estas sesiones intercolegiales son muy importantes. Compartir estos conocimientos, cada uno en su espacio, el urgenciólogo, cuando el paciente llega a la sala de urgencias, creo yo que pudimos habernos ido un paso atrás. El paciente cuando llega con el médico de primer contacto, quien lo envía a la sala de emergencias, que muchas veces es como sucede este tipo de detección de cifras tensivas altas. Y después, cuando el paciente, o el paciente más bien, en un paciente que llega a una sala de, bueno, precisamente con los anestesiólogos, en el perioperatorio, la situación es distinta. En el caso del internista, pues realmente ya vemos al paciente en un tenor distinto, donde pasó de la urgencia, pero llega con el medicamento. Y entonces ahí esa parte que preguntaba el doctor Andalco, pues es muy interesante para nosotros saber, una vez estabilizado el paciente, ¿cuándo vamos a nosotros a hacer un traslape a vía oral? Porque pues es lo que nos importa. No dejar al paciente, sobre todo el costo, escuchando lo que cuesta este tipo de fármacos, tenemos que ser muy conscientes cuándo vamos a utilizar este medicamento y cuánto tiempo lo vamos a dejar. Nosotros como clínicos tenemos que ir también más allá de buscar la causa, no nada más corregir la emergencia, que esa parte no nos toca a nosotros casi, bueno, sí nos toca, pero no es tan común verlo como ustedes lo ven en la sala de emergencias. Entonces, esta seguridad de verlo mostrado, que era parte de mis dudas, y ya no hice la pregunta porque al verlo en un paciente geriátrico, un adulto mayor, la seguridad obviamente del fármaco, comparado con los fármacos que tenemos como equivalentes o que antes utilizábamos con mayor frecuencia, la seguridad del fármaco pues, obviamente es muy diferente en un paciente. La fragilidad del paciente geriátrico nos hace cuestionarnos cuál será la mejor opción. Entonces, ya el que estén incluidas en las guías en la mayoría de las patologías es un rango amplio que tenemos para el inicio de acción de estos medicamentos. Entonces, yo sí tengo una duda respecto. Sabemos que ya los números no nos van a dar la pauta para el inicio del tratamiento, sino la sintomatología. La clínica es mandatoria y si no tenemos daño órgano blanco, ¿cómo vamos a instruir a estos médicos de primer contacto a que no caigan en pánico e iniciar tratamiento y llegar a unas cifras que más que beneficiar al paciente, pues lo van a dañar, sobre todo dependiendo de la causa que lleve o el órgano blanco que se esté dañando y qué daño estamos teniendo en ese momento? Porque si caemos en el error de tratar la cifra y no la clínica, entonces tenemos ahí un pequeño punto en contra.
Sí, doctora, tiene toda la razón. Por eso es que este cambio que hace la AJA es muy importante y sí impacta demasiado. Nosotros, bueno, en un primer contacto estamos acostumbrados a que, híjole, no, ya tiene una tensión arterial de 160, 170, mando a las urgencias. Ok, aquí ya invita a la AJA precisamente a que se haga una valoración adecuada del paciente y que se empiece el tratamiento de primera y segunda elección dentro del consultorio si no hay daño a órgano blanco. Por eso yo les decía, es muy importante durante la exploración, casi que nadie lo hace, ya, o sea, seamos honestos, nadie le hace el fondo de ojo al paciente, la verdad. Y es una de las situaciones como primera instancia que nos va a votar si el paciente está descontrolado. La hemorragia retiniana es la que salta en primer lugar. Si nosotros tenemos un evento de hemorragia, si nosotros tenemos un evento de angina, por supuesto que sí es ameritorio de acudir a urgencias. Pero si tenemos una tensión arterial de menor a 160 sin daño a órgano blanco perceptible, entonces sí se sugiere que se trate con el médico de primer contacto. Tampoco digo, quédenselos todos allá fuera del consultorio, pero sí que se haga una correcta valoración y que se instruya también a los pacientes, porque a mí me ha tocado muchísimo y sí es un poquito triste. No culpo yo, por supuesto, al médico, sino pues es todo un evento catastrófico de lo que ha sucedido en la sociedad, porque me ha dicho, doctora, bueno, yo les pregunto, ¿usted es hipertenso? No. ¿Diabético? Ay, no le creo, pero bueno, te dicen que no. ¿Qué medicamentos? Este y este. Y dices, oiga, pero estos son medicamentos para la presión. No, a mí nadie me dijo que soy hipertenso. A mí me los dieron, pero nunca me explicaron por qué. Y entonces ahí te das cuenta esa falta de información que viene del médico de primer. No es que falte, ni voy a echarle la culpa tampoco, pero esos tiempos tan cortos que a veces tenemos para evaluar a los pacientes y que tenemos que llegar a las métricas que nos piden, porque por supuesto que si ahí en el IMSS te dicen, oye, tienes que ver a 45 pacientes, pues por supuesto que en cuánto tiempo los vas a ver. Entonces, sí es una situación delicada, sí necesitamos por eso hacer estas sesiones multidisciplinarias, porque el hecho de que no diga que es urgente no quiere decir que no me toca. Y esto nos va a ayudar para tomarles las mejores decisiones para los pacientes, porque entonces si yo estoy como médico de primer contacto, no voy a tener miedo de tratarlo, de darle el medicamento adecuado y que también le va a dar esa tranquilidad al paciente. Pues ya se estresó, ya le subió la presión hasta arriba y pues por supuesto que ahora sí lo vas a dejar ingresado, ¿no? Entonces es muy importante estas sesiones interdisciplinarias, que haya una mayor conectividad entre cada uno y sobre todo aprender a tratarlos. Y sí, les prometo, lean la guía con estos nuevos cambios y sí sugiere si hay daño a órgano blanco y si no lo hay y para enviar al área de urgencias. No sé si quieres hacer algún comentario. Entregamos las cosas. Bueno, quisiera yo, por parte del Colegio de Medicina Interna, entregarle un presente, una constancia de agradecimiento y déjeme paso por ahí. Quedó muy lejos, perdón. Y quisiéramos para llevar a casa y que esa presión, pues No a se lo eleve. mejor no se eleve tanto porque nos desestresamos un poco. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para el vuelo, Adiós, vuelo. Sí, relajado. relajado. Yo del Colegio Michoacán de Anestesia quiero agradecer a la doctora Luna Vilchis por venir a compartir su conocimiento y enriquecer en este foro intercolegial. Espero y agradezco a todos los presentes y a los que se encuentran virtual, también que fortalezca esta alianza académica, médico-académica, y bueno, que sea útil para la práctica diaria y real. ¿Sí? Queremos, en nombre del colegio, también entregar una constancia por su excelente ponente y un detallito de aquí de Para que te vaya. Ah, excelente. Me voy a ir muy normotensa. Doctora Luna, pues también por parte de la Sociedad Michoacana de Medicina de Urgencia y Emergencias, vamos a entregarle más que un reconocimiento y autógrafo para que lo lleve a su consultorio. Para no extrañarlo, Muy agradecido que hayas venido conmigo, hermana. hermano. Gracias por acompañarnos. También tenemos un detallito.
No, sí me voy a ir. Muchas gracias. Gracias también a Marilú que hizo posible que nos reuniéramos este día y que estuvieras con nosotros. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que haya sido de su agrado. También para todos los que están en línea. Espero que haya sido enriquecedor el tema para ellos con todos los cambios que hay ahorita en la literatura, todas las actualizaciones que tenemos que estar todos al día para dar el mejor manejo a nuestros pacientes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.